¿Cuál es el origen de la Biblia Septuaginta? ¿Por qué la traducción al griego es tan importante en la conformación de la Biblia que actualmente conocemos? ¿Cómo surge y por qué es uno de los textos más importantes utilizados por el cristianismo primitivo? La Biblia de los 70 sabios, aquí, en sacro y profano. La Biblia de los 70 sabios, también conocida como Alejandrina, Septuaginta o la Biblia griega, es una traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento al griego. Dicha traducción inició en el año 250 a.C. y su composición concluyó en torno al año 30 a.C. Se denomina también la Biblia de Alejandría por haber sido traducida para la gran biblioteca en Alejandría, Egipto, y ser usada por los judíos en diáspora de lengua griega. También se le llama la Septuaginta por la epístola de Aristeas. Atribuye su traducción a 72 sabios judíos, 6 de cada tribu que fueron convocados en Alejandría y que realizaron su trabajo en 72 días. El griego en la antigüedad era el idioma predominante, como es actualmente el inglés, lo cual permite no solo la preservación de los libros sagrados del pueblo judío, sino su universalización en el norte de África y Asia Menor. Existen numerosas referencias de que los evangelios del Nuevo Testamento se sustentaron en esta valiosa traducción. La Biblia de los 70 o Septuaginta sigue siendo un inapreciable testimonio y referencia histórica de las religiones, del libro que marcan el pensamiento de Occidente. La Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70 sabios es la primera traducción que se hace del Antiguo Testamento o textos sagrados hebreos a una lengua popular dominante como lo fue el griego en el siglo III a.C. Tiene importantes connotaciones para la historia tanto del pueblo judío como para el naciente cristianismo. Agradezco la presencia del maestro Cristian Gómez, experto en libros sagrados, y la primera pregunta obligada, Cristian, es ¿cómo entender esta Biblia de los 70 sabios? La Biblia de los 70 sabios, Bernardo, es tan importante que comenzaré diciendo que fue la Biblia de los apóstoles. Ahora, se llama así por una leyenda, con un sustrato histórico, por supuesto, de un libro que se llama La Carta de Aristeas, un libro de antes de Cristo. Este libro nos cuenta que el rey Ptolomeo II, Filadelfo, en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, que era la ciudad más culta de la época, tenía una gran biblioteca, que de hecho es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que Ptolomeo había encargado a su bibliotecario, Demetrio Falero, tener prácticamente todos los libros del mundo. Llegó un momento en que tuvieron alrededor de 500,000 volúmenes. Más después Marco Antonio va a regalar los libros a Cleopatra de Pérgamo y va a llegar a 800,000. Se llamó también el museo en honor de las musas, el primer museo. Bueno, allí se hizo una traducción de la ley hebrea. Primero fue de la ley hebrea, pero también había una necesidad de parte de los judíos que vivían en esa colonia. Ahora, la leyenda de Aristeas dice que Ptolomeo pidió al sacerdote Eleazar de Jerusalén que enviase 70 sabios, otros dicen 72, 6 por cada tribu, otros 70, que son los ancianos que suben con Moisés al Sinaí, para hacer la traducción del hebreo al griego. Estamos hablando de la primera traducción de la Biblia en la historia. La Biblia hoy se ha traducido a más de 3,000 lenguas. La primera ocasión es esta. Y bueno, estos hombres... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de alrededor del año 250 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, esta es una traducción precristiana, hecha exclusivamente por judíos, que dice el libro, fueron colocados en la isla de Faros en 72 celdas diferentes y en 72 días terminaron su traducción a partir de la comparación de manuscritos, digamos el trabajo filológico que se hacía con las obras clásicas, y al final del periodo presentaron a todos los judíos de Alejandría la traducción y entonces todos estuvieron de acuerdo y desde ahí se volvió una traducción muy afamada, muy aceptada por el judaísmo. El filósofo Filón de Alejandría posteriormente y el propio Flavio Josefo, historiador judío también, la consideraban una traducción inspirada, es decir, Dios mismo había dictado
las palabras, de tal manera que la leyenda añadió elementos como que, por ejemplo, al comparar las 72 traducciones de los 72 sabios, todas eran igualitas, ¿no? A ver si entendí bien, déjame. Primero es la traducción al griego que se hace en Alejandría, en Egipto. Y es una traducción que se hace al griego. Hay muchas preguntas. ¿Por qué el griego y por qué en Alejandría, en el mundo egipcio? Y por qué van a hacer la traducción sabios que vienen del mundo o del universo judío. Claro, hay que decir que más que una Biblia es un conjunto de rollos. Ujú. La O sea, Biblia, no era un texto como hoy lo conocemos, no. son pergaminos que había. Cuando hablamos de la Biblia antes del siglo IV de la era cristiana, no es un libro entre dos tapas. Hay Ajá. que recordar que la Biblia es una biblioteca. Ajá. Estamos en la época en que todavía se está formando la Biblia Ajá. y que es un conjunto de rollos. Sí. La mayoría traducidos del hebreo al griego, otros compuestos en griego, que finalmente, al paso de los siglos, van a conformar la Septuaginta, que es además, primero la traducción de la Torá o la ley, luego de los profetas y luego del resto de lo que se llaman los escritos. Una colección bastante amplia que podríamos decir va a dar forma a la Biblia que conocemos ahora. Pero bueno, la parte de la pregunta era ¿por qué el griego? Los hebreos fueron conquistados por los babilonios, especialmente los judíos, y luego por los persas. Los persas son vencidos por los griegos con Alejandro el Grande, y entonces él establece la cultura helenista en todo el mundo conquistado, con una lengua común, que es la quiní, o el griego común, que va a unificar y a llevar la cultura. Los judíos aceptan este esplendor cultural, filosófico de los griegos, y podemos hablar de unos judíos helenizados. Muy bien, ¿te parece si retomamos esto? Vamos a una pausa, pero me parece una historia verdaderamente fascinante, que es la traducción de textos, de pergaminos que conformaban textos sagrados en el mundo hebreo, que se hace en Egipto, en una gran biblioteca, y que se traduce al griego, que era una lengua dominante, y que también tengo entendido que en Egipto había cerca de 1 millón incluso de migrantes judíos. Así es que estamos ahí con lo que podría ser la historia de unos textos pre-Biblia moderna, podríamos decir, pero que sin este texto probablemente no tendríamos la versión actual. Vamos a una pausa y estamos con la Biblia de los 70 sabios aquí en Sacro y Profano. La Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70 sabios. Estamos en el año 300 antes de Cristo y estamos en una traducción que se manda a hacer en Alejandría, en esta inmensa biblioteca llena de sabiduría de la antigüedad, y se traducen los rollos o los documentos sagrados del mundo judío a el griego. Hasta acá vamos. Vimos que el griego era predominante, me imagino que habría sido como el inglés de ahora, una lengua dominante, popular, común para, digamos, los diferentes pueblos. Ahora, la cuestión es, ¿por qué la importancia de esta Biblia y cómo incide o cómo influye en el cristianismo primitivo? Efectivamente, el griego era la lengua franca, porque alrededor del año 500 antes de Cristo, el hebreo prácticamente se había perdido, después de un cautiverio que los judíos habían tenido en Babilonia y Persia. Ahora ellos hablaban arameo, los que vivían en la zona de Siria y Palestina. Pero la mayoría de judíos que vivía fuera en otros países, que les llamamos judíos de la dispersión o la diáspora, hablaban esta lengua franca, que es el griego. Una de las colonias más importantes judías está en Alejandría. Así que ellos tienen necesidad para la liturgia y para la pedagogía de tener la Biblia o las Escrituras en su propia lengua. Por eso es que esta traducción se va forjando alrededor de 3 siglos. En realidad se tarda como 3 siglos en hacerse. Y en ese tiempo pues llegamos a los inicios del cristianismo, y cuando Jesús pide a sus discípulos que vayan a todas las naciones, que vayan a todo el mundo, se requiere precisamente una lengua
que sea entendida por todos. Así que digamos que la evangelización apostólica se da en griego y se da entre los judíos de la diáspora que tienen esta Biblia en griego, de tal manera que está en la cuna de la iglesia cristiana esta Biblia Septuaginta. Y no solamente eso, sino que conforme se va escribiendo el Nuevo Testamento, se hace en la lengua de la Septuaginta, usando la terminología también y los conceptos teológicos, porque hay que decir que no solo es la primera gran traducción en la que una lengua semita va a una lengua indoeuropea, sino hay que decir también que esta es una interpretación, porque hay ciertas diferencias entre el texto hebreo que se nos ha conservado. ¿Cuáles serían estas diferencias? Danos algunos ejemplos, por ejemplo. Bueno, una gran discusión que hubo desde los primeros siglos es si el Mesías debía nacer de una virgen. En el texto hebreo se usa la palabra hebrea almaj, que es mujer joven. Y entonces podrían decir, no necesitaba ser una virgen. Pero los sabios que habían traducido 3 siglos antes de Cristo habían usado la palabra griega parthenos, que solo puede ser virgen. Y entonces, pues, estas discusiones entre judíos creyentes en Jesús como el Mesías y judíos no creyentes en Jesús como el Mesías, pues hacía que la Septuaginta fuese favorable a la interpretación cristiana, porque entre sus características está un más claro mesianismo, más claramente traducidas las doctrinas que podríamos llamar de la resurrección y en general la escatología o la doctrina de las últimas cosas. El concepto Yahvé, que parece que es muy presente en los textos hebreos y que es matizado en la traducción griega por Señor, por Dios, por ejemplo. Es probable que en algunos manuscritos muy antiguos de la Septuaginta se conservara en ciertos pasajes el nombre Yahvé, pero predominantemente en la 70 y en el Nuevo Testamento, que nace y cita más del 80% de las veces que lo hace, cita la Septuaginta del Antiguo, la palabra Kyrios en griego sustituye a la palabra Adonai en hebreo, que quiere decir Señor, porque los mismos judíos ya no pronunciaban el nombre divino, Yahvé o Jehová, por reverencia, lo habían sustituido por la palabra Adonai. Así que los sabios que hacen esta traducción la sustituyen por la palabra griega Kyrios. Esto es un gran avance porque para ellos el hebreo no es una limitante, sino que ellos pueden asumir la lengua griega para mantener la identidad y sobrevivir como una comunidad en el exilio. Deja ver si esta traducción, esta primera traducción de las cerca de 3.000 que existen de la Biblia, esta primera del Antiguo Testamento, tiene un carácter también de una cierta universalización, digamos, en términos de lenguaje, o sea, apto para, digamos, el universo mediterráneo. Claro, porque el hebreo era de un pueblo conquistado por allá en una provincia, en un rincón, que además ya era una lengua desusada. Ajá. Y en el momento en que pasa a la lengua del imperio, la Biblia entra en la literatura universal. Y es la Septuaginta la que influye toda la formación de la cultura de Occidente. La patrística o la era de los padres de la Iglesia durante los primeros 500 años solo tienen la Biblia griega. Digamos, la Edad Media, la primera modernidad, influye muchísimo a la cultura. La Iglesia Ortodoxa griega siempre ha tenido hasta la fecha la Septuaginta como su Biblia oficial. Entonces sí, es muy importante que la Biblia no hubiera sido conocida, ni el cristianismo se hubiera extendido, si las Sagradas Escrituras se hubieran quedado en hebreo. O sea, es importantísima entonces esta traducción. Volvamos a la primera pregunta que te hice, es decir, estábamos hablando de la incidencia en el cristianismo primitivo, has dicho que era parte, digamos, de la literatura. Ahora, ¿cómo incide en el desarrollo de este cristianismo esta traducción de la Biblia? Bueno, decíamos que el lenguaje es el mismo del Nuevo Testamento que de la traducción griega, pero también los conceptos teológicos, como el que mencionábamos, y los apóstoles van a predicar y escribir en griego. Durante los primeros 500 años, los padres de la Iglesia, tanto latinos como griegos, van a utilizar esta Biblia. Va a ser hasta el tiempo de San Jerónimo, cuando él va a privilegiar el texto hebreo. Él va a traducir la Vulgata latina a partir del texto hebreo. Y la Reforma, cuando nace la Reforma, por herencia del humanismo, va a preferir también regresar al texto hebreo como una fuente, digamos, original. El problema aquí es imaginarse que la Biblia se escribió de una sentada y que siempre fue copiada y es igual desde sus orígenes. La Biblia en realidad se forma
a lo largo de muchos siglos, a partir de ciertas redacciones núcleo que se van ampliando, se van corrigiendo, se van enriqueciendo, y entonces la Biblia es una formación muy larga. En ese sentido, el texto hebreo que conocemos hoy se definió hasta el siglo II de la era cristiana. Antes había una serie de variantes textuales. Y el texto hebreo se vocalizó, y tenemos el manuscrito más antiguo en ese sentido, del siglo X de nuestra era. Entonces, la Septuaginta refleja el estado del texto antes de la fijación del texto hebreo, nos refleja las variantes textuales que existieron en otros siglos. Fascinante, la verdad, me parece una historia muy interesante porque es prácticamente las escrituras sagradas, antes de las escrituras sagradas, un preámbulo que va a marcar La Biblia antes de la Biblia. fundamentalmente a Occidente, claro. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con el tema, evidentemente, que nos lleva a esta Biblia de los 70 sabios, esta Biblia que marca Occidente porque universaliza en el mundo antiguo el pensamiento, la deidad y el sentido teológico del universo hebreo. Fascinante la historia de esta Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70 sabios, la Biblia de los 70. ¿Y cuántos nombres tiene más esta Biblia? Leí por ahí que era LXX en griego, o digo en romano, con los números también. Sí, en números romanos se escribe L y 2X y se le dice la 70. La 70. La Septuaginta, Ajá. la Biblia de los 70 sabios, en griego Hebdomikonta, que es pues una alusión Ajá. posterior a esta colección de rollos independientes a partir de la carta de Aristeas. Ahora, dime, ¿hay mucha diferencia entre, digamos, el Antiguo Testamento en hebreo o la Biblia en hebreo y esta Biblia, esta traducción griega? Sí y no. En un sentido esencial no la hay. La Biblia es la misma. Yo creo que este tipo de discusiones es bueno precisamente para trascender una especie de idolatría del texto, de la letra, incluso de la lengua, y entender que quien considere a este texto sagrado una palabra divina está en la esencia de lo que se dice independientemente de la lengua y de las palabras que se usen. En ese sentido es la misma Biblia, pero en la forma sí hay muchas diferencias. Por ejemplo, el libro de Jeremías es 400 líneas más pequeño, y el libro de Job 300 líneas más pequeño, y el libro de Proverbios 140 líneas más grande, por ejemplo, ¿no? En otro caso, como el hebreo se escribía sin vocales, en el momento en que se traduce al griego hay que fijar el sentido de ciertas palabras oscuras o ambiguas, de tal manera que no siempre, a la Edad Media, cuando se vocaliza el hebreo, no siempre va a coincidir el sentido de los textos con el sentido que le dieron los rabinos anteriores a Cristo, que hicieron esta traducción griega. Entonces, sí hay diferencias también en la extensión de lo que hoy llamamos canon, pero es que en ese entonces no había una conciencia de lo que hoy entendemos como canon. Y entonces allí hay más libros que se aceptaban o no se aceptaban. Los cánones eran muy diversos. Un grupo llamado los saduceos solo aceptaba 5 libros de la ley y el libro de Job. Los fariseos aceptaban 22 o 24, que son la actual Biblia hebrea, pero los esenios de Qumran aceptaban muchos más. Y los judíos de Alejandría también. Entonces, hasta que la Biblia en el siglo IV no sea un libro entre 2 tapas, este problema del canon va a seguir todavía sin discutirse con claridad. Y aún después, hasta el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se seguirá discutiendo el problema del canon. Ya. ¿Por qué hay traducciones al español? Es decir, ¿cuál es el sentido de que este texto directamente de hace 22 siglos se traduzca al español moderno? ¿Cuál es el sentido? La importancia es que si fue una Biblia que nos muestra claramente la época del judaísmo helenístico, nos muestra qué Biblia usaron los apóstoles y los primeros siglos de la era cristiana, entonces se vuelve sumamente importante. De hecho, esta traducción se ha hecho ya al francés, al inglés, al japonés, al coreano. Y este año tenemos el proyecto en el Museo de la Biblia de una traducción mexicana al castellano. Entonces, bueno, estaremos celebrando entre las distintas actividades del
Año Internacional de la Traducción de la Biblia, que es el 2020. Antes de tomar ese tema que sí me interesa mucho, quisiera preguntarte, Cristian, ¿hay alguna iglesia que utilice estos textos? Habría que remontarse primero a que los judíos que la tenían como una Biblia inspirada por Dios, la fueron rechazando en la medida en que favorecía la interpretación de los judíos que sí creían en Jesús como el Mesías. Llegamos al siglo II, donde el judaísmo hace duelo por ella y la rechaza absolutamente y manda hacer otras 3 traducciones al griego para poderla sustituir, hechas por 3 hombres que fueron Símaco, Teodosio y Aquila, 3 traducciones más. La iglesia la siguió usando. El primer teólogo del siglo II, que fue Orígenes, hizo una comparación en 6 columnas de esas traducciones y el hebreo. Y después la iglesia la fue perdiendo de vista a partir de San Jerónimo, decíamos. Solo la iglesia ortodoxa griega la ha mantenido siempre como su Biblia. Por eso es importante que hoy se retome y se vuelva a conocer. Fue muy desprestigiada precisamente por las diferencias con el texto hebreo. Se pensaba que o los traductores habían usado demasiada libertad o no conocían bien el hebreo. Pero cuando se descubren los rollos del Mar Muerto en 1947, y resulta que muchas de las diferencias de los rollos del Qumran, por ponerte un ejemplo, la Cueva 4 se encuentra Jeremías, primero de Samuel, y coinciden con la Biblia de los 70 y no con el texto tradicional hebreo llamado texto masorético. ¡Wow! ¡Qué choque! Sí, entonces la Septuaginta recupera ese prestigio de que realmente es testigo, y a veces el único testigo, de la pluralidad textual de los siglos anteriores al cristianismo. Y entonces, pues es un texto también filológicamente muy importante. Sí, hay que recordar a nuestro auditorio, hemos tenido aquí programas sobre los rollos del Mar Muerto, que es un descubrimiento en las orillas del Mar Muerto, y que en unas vasijas se encuentran estos textos, estos pergaminos, que dices que coinciden con esta traducción griega, y cual desmiente, digamos, muchas de las descalificaciones que fue sujeto. Eso me parece muy interesante. Y bueno, para finalizar, me gustaría mucho que nos comentaras este tema de, digamos, la reactualización en el mundo de habla hispana en la perspectiva mexicana, y que el año 2020 es el año internacional de la traducción de la Biblia. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, estaremos celebrando a Casiodoro de Reina sus 500 años, a 1600 años de la muerte de San Jerónimo, pero queremos también que ocupe un lugar central este proyecto de la Biblia Septuaginta a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque esta va a favorecer la unidad a partir de la reflexión. Si volver a la Septuaginta nos hace repensar la historia del canon, entonces ya no es tan fácil descalificar al otro porque su canon no es exactamente igual al mío. Y también nos ayuda a dialogar para que precisamente que en esa idolatría de que aquí falta esta palabrita o esta letra, entendamos que se trata de la esencia del mensaje, y que había una diversidad y una belleza de pluralidad en los textos sagrados, una flexibilidad que se fue perdiendo cuando hubo la intención de hacer un texto único, inamovible, auténtico. Absoluto. Que eso fue muy posterior. En realidad, la Biblia irrumpe a pesar de las variantes textuales, de las lenguas del mundo a las que se traduce. A partir de todos los pesares, el mensaje espiritual debe irrumpir por sobre todas las cosas. Y sobre todo nos muestra cómo la hermenéutica también trasciende y está muy vinculado a las épocas, a los intereses, a las sensibilidades, digamos, de cada generación, y eso me parece realmente fascinante. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado e ilustrado sobre estos temas. Me queda claro que, de lo que has dicho, que la Biblia es un texto que es construido, hay una construcción colectiva, generacional, que duró años, que son varias generaciones y varios aportes, no de una, sino de varias civilizaciones que están ahí contenidas. De hecho, su fuerza, su impacto en Occidente se debe precisamente a este origen pluricultural. Uno. Y dos, evidentemente, que son textos que nos remiten sobre todo a esta historicidad de Dios, a esta historicidad de las creencias que tenemos. Yo te agradezco mucho por ayudarnos a entender esta Biblia de los 70 sabios, y yo le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano, y por supuesto nos vemos la próxima semana a las 11 por el 11.